Así veo las cosas. Uno de los propósitos de este programa, una de las razones por las que estamos haciendo todo esto, es tratar de conectar estas grandes noticias que nos afectan a todos y tratar de entender cómo esas grandes noticias te afectan a ti directamente y me afectan a mí y nos afectan a millones de personas que nos están siguiendo. Esa es una de las razones. Y entonces, aquí teníamos reticencia a hacer este análisis sobre el presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y firmado por el presidente Donald Trump, porque es muy complicado. Y la tendencia, tengo que reconocerlo, es cuando las cosas son muy complicadas, uno trata de evitarlas. Pero de pronto nos empezaron a llegar emails aquí a mi teléfono y así veo las cosas, en las que ustedes mismos nos estaban pidiendo más información y una explicación sobre qué es lo que se había autorizado y cómo ese presupuesto, que a lo mejor suena muy aburrido, pero que es muy importante, cómo ese presupuesto les va a afectar a ustedes, cómo le va a afectar a ti. Así que recibí un correo de BSARZQ que decía, ¿cómo este presupuesto afectará nuestros taxes? Esa era la primera pregunta. Y luego empezaron a llegar más correos todavía. Sandra Olvera, 266, me preguntaba, ¿incluye algo para ayudar a bajar el precio de los alimentos este nuevo presupuesto? En otro comentario, 11, Aleana nos dice, ¿afectará esto al seguro social? Entonces nos empezamos a dar cuenta que efectivamente pueden ser temas muy complicados, temas que parecen políticos, pero que son durísimos, que pueden tener enormes efectos en nuestras familias y en tu familia. Así que decidimos enfrentarnos directamente a lo que estábamos recibiendo y aunque sea un tema complicado, estamos tratando de explicarlo. Eh, Me pasé varias horas tratando de entender este nuevo presupuesto. Big Beautiful Bill le llama el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Big Beautiful Bill. Un presupuesto grande y bello. La verdad es que después de analizarlo, es un presupuesto muy grande, pero para muchas personas puede ser totalmente desastroso. Nada de bonito, sino totalmente desastroso. Así que la primera conclusión después de leer este documento, la mayor parte de este documento, tengo que reconocer, no leí todas las cientos de páginas, pero todos los resúmenes sí, dice que este presupuesto va a beneficiar fundamentalmente a los más ricos en los Estados Unidos y no a los más pobres. Esa es la primera conclusión. ¿Y por qué los va a beneficiar? Bueno, porque no sé si ustedes se acuerdan, en el 2017, el gobierno del presidente Donald Trump, en su primer mandato, autorizó una serie de recortes de impuestos. Estos recortes de impuestos beneficiaban a los más ricos, es decir, los más ricos empezaban a pagar menos impuestos. Y de pronto lo que ha hecho este nuevo presupuesto es que va a ser permanente esos recortes del 2017. Entonces, los recortes de impuestos que iban a recibir los ricos temporalmente se han hecho permanentes. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que efectivamente este nuevo presupuesto beneficia a los ricos, a los más ricachones, pero no a los más pobres aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo afecta a los más pobres? En los Estados Unidos hay un programa que se llama Medicaid, que ayuda precisamente a las personas de menos recursos, a los más pobres, y les da servicios y seguros médicos a todas las personas que más los necesitan. Estaba viendo las cifras y son realmente importantes. En el 2034, 12 millones de personas que actualmente reciben Medicaid lo van a perder. 12 millones de personas. Y estamos hablando de los más pobres, de los más pobres. ¿Y por qué lo van a perder? Bueno, lo van a perder porque los trámites burocráticos son enormes. Eso es sumamente complicado, que van a pedir más requisitos para poder continuar con Medicaid. Luego, no solo eso, sino que a muchas personas que reciben Medicaid les van a pedir que realicen ciertas horas de empleo al mes, muchos de ellos ni siquiera lo pueden hacer, o que realicen trabajo como voluntario. Y lo peor de todo es que muchas personas no lo saben. Entonces, cuando decía que esto le afecta fundamentalmente a los más pobres, quiere decir que 12 millones de personas de los más pobres en los Estados Unidos no van a recibir ayuda de Medicare. Eso por una parte. Luego, con Obamacare, no me refiero a Medicare, sino con Obamacare, que es un servicio médico que está patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos, en el que reciben muchos subsidios. Muchas personas con Obamacare lo van a perder. ¿Y por qué lo van a perder? Por una razón muy sencilla que está en este presupuesto, que la renovación de tu seguro médico a través de Obamacare no va a ser automática. ¿Y esto qué significa? Bueno, que es mucho más fácil y todos suponíamos que los servicios médicos con Obamacare se iban renovando año con año,
pero si no hay una renovación automática, entonces esto te puede perjudicar porque se te olvida o sencillamente porque no puedes cumplir todos los requisitos. Entonces, hay personas que reciben Medicaid que lo van a perder y personas que reciben Obamacare que lo van a perder. Ahora, ¿a dónde se va una buena parte de todo este dinero? Lo que es increíble es que se van precisamente a las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump. Actualmente ICE, que es el servicio migratorio, recibe cerca de 8.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto que tiene actualmente, 8.000 millones de dólares. Pero imagínense lo que va a ocurrir. Se va a aumentar a 28.000 millones de dólares, es decir, se va prácticamente a triplicar. ¿Y qué significa esto? Significa más agentes. El gobierno del presidente Donald Trump tiene la intención de contratar a cerca de 10.000 nuevos agentes. Si el terror que existe en la comunidad latina, en la comunidad inmigrante, ya es suficiente con los actuales agentes, imagínense lo que va a ocurrir con 10.000 nuevos agentes. Y no solo eso, sino que va a haber más contratación de nuevos centros de detención como Alcatraz de los Caimanes. Y no solo eso, sino también va a haber nuevas prisiones privadas que se van a beneficiar con tener ahí, con albergar a muchos de estos inmigrantes. Para darles una idea, actualmente hay cerca de 58.000 inmigrantes indocumentados detenidos por ahí, 58.000. Pero el gobierno de los Estados Unidos y las prisiones privadas solo se dan abasto con 41.000 camas. Es decir, que parte del dinero que se va a autorizar y que se ha autorizado con este nuevo presupuesto va a ICE y va a ser utilizado para conseguir nuevos agentes y nuevos centros de detención. Así que eso es lo que nos espera. No me quiero extender mucho más, pero este nuevo presupuesto le va a quitar subsidios a escuelas y universidades y este nuevo subsidio no tiene prácticamente nada significativo, ningún aumento significativo para la ayuda al medio ambiente, para la protección del medio ambiente. Ahora me van a decir, Jorge, hay que ser balanceados, hay que decir algo positivo. Bueno, déjenme decirles algo positivo. Estaba leyendo este nuevo presupuesto y va a beneficiar a todas las personas en los Estados Unidos que tienen niños, pero de una forma mínima. Actualmente, si tú eres un padre de familia y tienes un hijo, puedes deducir $2.000 al año cuando presentas tus impuestos. Y ahora en lugar de deducir $2.000 al año, vas a poder deducir $2.200. Así que efectivamente hay un beneficio para las personas que tienen hijos a la hora de presentar sus impuestos cada mes de abril. Y termino con esto. Quizás el tema más peligroso y más difícil de todo esto es la deuda de los Estados Unidos. Y esto significa que Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos se está gastando muchísimo más dinero del que recibe, pero muchísimo más. Esto es como si en tu casa, en lugar de, tienes un salario, digamos, de $2.000 al mes y te gastas 3.000, pues no hay manera de soportar esto. Es imposible soportar esto. O si en una compañía eh, tiene ingresos de, digamos, $100.000 al mes o $100.000 al año y de pronto se gastan 120.000 o 150.000, esa compañía se va a ir a la bancarrota. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con el gobierno de los Estados Unidos. Y la deuda externa, la deuda de los Estados Unidos para los próximos años es estratosférica. Es decir, el gobierno del presidente Donald Trump se está gastando muchísimo más dinero, déjenme decirlo de otra forma, muchísimo más dinero de lo que está entrando en impuestos y con otros recursos. ¿Cuánto más? Aquí es una cifra, es un número 3 con 12 ceros. En inglés le llaman trillions, en español le llamamos billones, pero son 3 trillions en inglés o 3 billones en español. Como quiera que sea, es un número 3 con 12 ceros. Y esto es lo que el gobierno del presidente Donald Trump se está gastando de más, es decir, es un gasto extra a lo que está entrando como ingresos. Ahora, esto va a tener consecuencias, es decir, estratosféricas. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un gobierno? Y esto es lo que dicen los economistas. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un gobierno cuando se está gastando muchísimo más de lo que recibe? Y termino con esto. Por supuesto, hay muchas críticas a este Big Beautiful Bill, que para muchos es un presupuesto muy grande, pero desastroso. Pero adivinen qué, no va a entrar en efecto antes del 2026. ¿Y por qué no va a entrar en efecto antes del 2026? Porque en noviembre del 2026 hay elecciones congresionales y muchos de los congresistas que votaron a favor no querían que
estas desastrosas consecuencias de este presupuesto les vayan a afectar. Así que ese es el análisis que he podido resumir en solo unas palabras de lo que significa el nuevo presupuesto de los Estados Unidos. Y de nuevo estamos tratando de conectar una gran noticia con la manera en que a ti personalmente te puede afectar. Y envíame tus comentarios. Quiero saber exactamente qué opinas sobre este nuevo presupuesto aprobado por el Congreso y por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así veo las cosas. En este segmento nos gusta hablar con líderes latinoamericanos que están tratando de sacar adelante sus países. Y una de estas personas en Guatemala es Gloria Álvarez. Con Gloria nos conocemos hace muchísimos años. Sí, hace 10 años yo. Y de pronto vi un mensaje, Gloria, en donde estabas celebrando tu cumpleaños, que ocurrió hace unos meses. Pero más que celebrar tu cumpleaños, como mucha gente lo haría, me llamó la atención que dijiste, ahora sí tengo la edad para ser presidenta de Guatemala. Sí, ya tengo la edad, pero desgraciadamente todavía las candidaturas independientes no son legales en mi país. Entonces ese video es una invitación a decir, yo ya estoy lista, pero con el actual sistema es imposible. Necesitamos cambiar las reglas del juego. O sea que no podrías llegar como candidata independiente actualmente. Tendrías que estar con un partido político. Sí, el monopolio de partidos políticos en Guatemala, sean de derecha o de izquierda, hace que sea imposible que voces nuevas puedan entrar en el sistema. Y lo hemos visto, en Guatemala cada vez estamos peor en cualquier índice que lo quieras medir, mortalidad infantil, desnutrición crónica, porque ni la derecha ni la izquierda ofrecen buenos líderes, porque el sistema está diseñado desde que entras para corromperte. Entonces, si yo hago un partido, yo tengo que sobornar a muchísimas personas para poder estar a la altura de los partidos corruptos. Pero no podrías crear un partido que no sea corrupto, un partido independiente para poderte lanzar. O sea, ¿no ese es el único camino entonces? Es que una de las reglas que te ponen es que tenés que tener gente física en cada departamento de los 22 que tiene Guatemala. ¿Qué hacen los partidos? Sobornan personas para que estén en sus filas. Entonces, cuando tú llegas con buenas intenciones, pues está empedrado el camino al infierno de ellas, ¿no? Te dicen, sí, ¿tú crees que nosotros nos salíamos a ti? ¿Dónde está el dinero? Y ahí es donde empiezan los políticos a corromperse con el narco, con el empresario, y ya cuando llegan al poder... ¿Empresario lo dijiste a propósito? Sí, me refiero a esos empresarios que no les gusta competir en libertad, que siempre andan buscando que el gobierno los apapache con leyes corruptas, que no les gusta que haya igualdad ante la ley y que siempre andan buscando gobernantes que son los que ellos han puesto en el poder, de izquierda o derecha. No hemos dicho que estamos en Nueva York. Estamos en Nueva York. Hemos coincidido en la ciudad de Nueva York. Yo venía a hacer una serie de reportajes. Sí. Gloria estaba también de visita y entonces hemos aprovechado esto. Sí. Pero entonces quiero entender, tú sí quieres ser presidenta de Guatemala. A mí me encantaría, pero yo quiero llegar a hacer lo que sé que el país necesita. Llegar por llegar, la verdad es que no me interesa. O sea, a mí me pregunta la gente, ¿por qué no haces un partido? ¿Por qué no te veo más activa? Y yo como, es que mi obsesión no es el poder. Mi obsesión es que pudiéramos hacer las cosas que he presentado en 15 propuestas desde el 2019, 5 no negociables, porque es la manera en que me quebré la cabeza de decir lo mínimo que el país necesita para poder salir del atolladero en el que está. Descentralización fiscal, acabar con el Sindicato de Educación y Salud, tener 50 centavos de cada quetzal a seguridad y justicia para que haya igualdad ante la ley. O sea, eso como mínimo. Y luego hago otras 10 donde invito a la población a ellos a escoger. Cosas que Guatemala de verdad está muy atrasada, derechos humanos básicos, individuales, incluso la despenalización de la eutanasia, cosa que a Carlos Alberto Montaner, que tú también conoces, lo benefició y que yo envisiono una Guatemala que pudiera ser un paraíso en un mercado de la asistencia de la salud del siglo XXI, en cuestiones de plantas medicinales, de eutanasia, empoderación de la población indígena en ese tipo de mercados que no están cooptados. Y la gente te dice, es que tus ideas son muy revolucionarias. Pues sí, pero si seguimos pensando igual, no vamos a salir de donde estamos. Pero tu concepto de Guatemala, tu concepto de país está muy delimitado, muy claramente delimitado, como me lo acabas de presentar. Sí, yo incluso sería capaz de meterme en un partido, siempre y cuando el partido vea mi propuesta y la acepte tal cual. Es que es como una empresa en quiebra que quiere contratar al mejor gerente, ¿no? El que estuvo en las mejores empresas. Y llega y da su business plan y te dicen, no, pero no podemos despedir al contador y no podemos hacer esto. Entonces, si no hacemos un buen plan, y la gente no vota por planes, desgraciadamente, en nuestros países, pero eso es lo que yo envisiono. Ahora, mucha gente te ve como una candidata de derecha, como una persona de derecha. Bueno, gracias al cielo, eso ya no es tan así. Bueno, primero por el libro que escribiste, Cómo hablar con un progre. Cómo hablar con un conservador y cómo hablar con un progre, porque la verdad... Ese fue el primero.
Sí, el primero fue el engaño populista, para explicar un poco el socialismo del siglo XXI. Pero déjame regresar a la idea de que la gente te ve como una candidata de derecho. No. Te acercan a Milei, a Bukele, a Bolsonaro. Mira, ya no, gracias a un debate que tuve sobre el aborto con la facción más radical de derecha de Milei. De hecho, Milei fue el árbitro en ese debate que no hizo mucho arbitraje, digamos. Y gracias a eso, que fue un quiebre en 2019, a mí me empezó la ultraderecha, que ahora está peor que en ese momento, a insultarme, a atacarme con la misma crueldad que siempre lo hizo la izquierda. Y mi escuela es... Sí, porque siempre criticaste a los socialistas. Sí, siempre lo hiciste. Y aparte mi familia, siendo exiliada cubana, siendo exiliada húngara por los soviéticos, por el castrismo, yo siempre entendí que el socialismo no era la respuesta. Pero eso no significa que el fascismo lo sea. Pero te estás presentando como una candidata de centro, entonces. Sí, lo que aquí en Estados Unidos antes se llamaba libertarianism, que también los libertarios tristemente se han tornado hasta a traicionar sus propios principios, diciendo, bueno, los aranceles son buenos si los pone Trump. Y hay que cerrar fronteras y hay que cerrar mercados. Y la teoría libertaria no tiene nada que ver con eso. Es mercados libres, fronteras abiertas. ¿Pero tú crees que te puedes comunicar directamente con la mayoría de los guatemaltecos? ¿Que ellos entienden que tú eres parte de ellos? ¿O te ven demasiado alejada? No, para empezar, siendo mujer en un país tan machista, ya de por sí, ¿por qué no estás en la cocina? ¿Y por qué no tienes hijos? Y si estás hablando es porque estás mal. Además, fisiológicamente, pues mi paquete es muy húngaro, aunque el alma sea latina, ¿no? Y cubana. Entonces, todos esos prejuicios en un país que se queja de los prejuicios, también te los ponen. Y a mí mucha gente me lo ha dicho, si fueras hombre, no estarías en las que estás. Y cuando me enojo porque alguna causa me duele, histérica, bruja, pero cuando lo hace un hombre y grita o sale con una motosierra, es bien diferente. Y por eso estoy escribiendo un cuarto libro. ¿Qué se llama? Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento. Un manual para sobrevivir en las redes sociales, porque quiero también dejar un testimonio de cómo se es mujer libertaria sin que te defienda un extremo o el otro, y cuál ha sido mi camino en estos 15 años, cómo las redes han mutado. De hecho, mis redes crecieron muy orgánicamente, eso ahora ya no se premia, ahora se premia lo que el algoritmo quiere y el objetivo de sentido común. Eres muy mediática, estás en todas las redes sociales. Sí, sí. Y tus comentarios se escuchan en todos lados y por eso te estamos entrevistando. Sí, no, gracias. Y de verdad es algo que yo quiero como trascender, porque al final quiero también que sea un mensaje para las mujeres y que es como, se vale ser política y se vale que te guste el rock y se vale que vayas a Burning Man y se vale tener buenas ideas y estudiar duro y no perder tu feminidad. O sea, encontrar nuevos modelos. Y yo espero que ahorita que estamos viviendo una fase de estos hombres con un ego herido que nos están llevando a las guerras en el mundo entero, sea el ayatollah, sea Trump, sea Milei, sea Putin, sea Orbán, o sean todos los del socialismo del siglo XXI, tal vez en unos años haya esperanza y que pueda surgir una nueva manera de liderar desde la feminidad. Y por feminidad no me refiero a solo a las mujeres, es el lado de la ¿Eres inclusión. feminista? Sí, pero soy individualista por sobre todas las cosas. Pero te sientes una mujer feminista. Sí, y voy a defender las causas de las mujeres hasta donde ya no. Déjame preguntarte sobre el actual presidente Bernardo Arévalo. ¿Cómo lo está haciendo? Bastante mal. Y era una advertencia que hacíamos desde hace rato. Tuviste muy crítica de él. Muy crítica. De hecho, parte de por qué me empezaron a cortar en las redes es porque él llegó con un net center bloqueando el país entero con unas elecciones que fueron bastante mañosas. Perdón, pero ¿te censuraron? ¿Tú crees que te censuraron? Sí, por completo. Si tú ves, por ejemplo, todos los videos de Semilla, que donde yo hablaba del movimiento Semilla, de su fraude, de su falsificación de firmas. Pero hay pruebas de que te censuraron. Sí, tú puedes ver cómo se meten en los comentarios y te empiezan a denunciar en unas maneras absurdas desde los net centers. Pero no todos somos criticados en las redes sociales constantemente. Sí, y eso es bueno, pero que haya libertad de expresión. A mí lo que nadie te dijo, no digas esto. Ah, no, sí, muchísima gente. Me dicen, cállate, ya show, que es muy en guatemalteco que te manden a callar. Y yo les digo, para callarme van a tener que matarme. Así de fácil, o sea, no va a haber otra. Y siempre me acuerdo que tú me dijiste, no te calles nunca. Pero no solo es no callarse. Es usar tu voz. Claro. Es usar la voz, pero también el cerebro. O sea, estar en el lugar de los hechos. Porque a mí la gente me dice,
ay, es que ahora desde que vives en México vas a Israel, vas a Palestina, entonces Guatemala. Es que una cosa no te impide la otra. Es más, te hace mejor líder, porque estás yendo a los lugares donde estás observando lo que ocurre cuando se toma un tren de malas decisiones. ¿Estás viviendo en México ahora? Estoy viviendo en México desde hace 7 años. ¿Hay plan de regresar a Guatemala? O sea, que si quieres el día lanzarte... que legalicen las candidaturas independientes, yo me subo en ese avión y me voy para allá. Y eso es lo que le he dicho a mucha gente. Estaba viendo algunas de las críticas que te han hecho. Sí. ¿Alguna vez te criticaron por tu posición sobre el genocidio en Guatemala? Sí, me criticaron por yo decir que era una guerra civil horrorosa, donde la población indígena, tanto del lado del ejército como del lado de las guerrillas, fueron utilizadas y prostituidas. Pero no estás negando que ocurrió un genocidio en tu país. A veces lo niego por el hecho de lo que implica la palabra genocidio. Y que en Guatemala Fueron no había decenas de miles de muertos. Decenas de miles de o sea, muertos. no pueden no haber sido un genocidio. Fueron guatemaltecos contra guatemaltecos, los militares matando a miles y miles de indígenas. Ese es el problema, que es la misma etnia matándose a sí misma. Entonces, cuando se trata de el término de genocidio, ¿cabe la misma etnia matándose entre ellos? Porque sí, entonces sí. Y ese es como lo que yo siempre discutí. Pero, o sea, tú estás negando que ocurrió un genocidio. No, o sea, no es que esté negando que ocurrió el genocidio, es que bajo el término genocidio es una etnia que quiere acabar con otra. Y en el caso de mi país, fue la misma población de ambos lados que fue enfrentada. Pero fue fundamentalmente los militares matando a indígenas. Pero la gran mayoría de la población militar era indígena. No, pero cuando dices cosas como esa, por eso la gente siente que eres muy de derecha. Sí, puede ser, pero cuando digo cosas como legalicemos el matrimonio entre las mismas personas, el aborto, la prostitución, la eutanasia, ya está progre woke. Si tú te metes hoy a ver, la mayoría de guatemaltecos ya no me critican por eso, sino que me dicen, muy bonitas tus 5 propuestas no negociables, pero tú nos querés meter la agenda woke. Y yo les he dicho, yo como libertaria jamás estoy pidiendo que los impuestos se utilicen para agendas. Para mí, los impuestos no se deben usar ni para enseñar la Biblia en las escuelas, ni 32 géneros, porque la educación debería ser libre. Déjame regresar al tema de si la gente, si la mayor parte de la población en Guatemala, muchos de ellos, un gran porcentaje indígena, sienten que tú los podrías representar correctamente, que estarías buscando el bien de la mayoría. Pues ojalá que sí se vea así, porque cuando yo he trabajado con mujeres de la comunidad indígena, dándoles educación sexual, nutrición y todas estas cosas que nunca nadie les ha ido a dar, te lo agradecen, de mujer a mujer, más allá de cómo te veas. Entonces, para mí, esa población es la más importante de conectar, y tengo ahí un video en redes donde digo, yo soy la presidenta de los más jodidos de Guatemala, yo soy la presidente de los niños que son bulleados, de las mamás que no tienen de otra más que estar esclavizadas en un matrimonio donde las pegan, yo soy la presidente de toda esa gente que está en la cárcel de manera injusta. Y cuando lo empezás a ver de manera transversal, que no tiene que ver con color de piel, con género, ojalá se pudiera llegar a que el guatemalteco abra la mente. Pero cuando dices soy la presidenta, eres la líder de defender a estas gentes. Y de minorías que no están organizadas como sí lo están las oligarquías corruptas del país, desde los sindicatos de Joviel Acevedo hasta el CACIF y los militares y los narcos. O sea, yo soy la presidenta de las minorías que están como dispersas, pero que no tienen ese empuje porque no se han organizado para saquear al país. Déjame terminar con esto. ¿Cómo encuentras tu voz? Tú empiezas en la radio a los 19 años. Sí, ¿no? En 949. Y luego diste un discurso muy importante en un congreso internacional. Sí. Y eso te impulsó, eso te hizo despegar. Sí. Y gracias a ese discurso pude viajar por toda la región y ver que lo que mis abuelos me contaban de Cuba, tristemente era la realidad de Caracas y de Quito y de todas las capitales que en ese momento estaban secuestradas por el socialismo del siglo XXI. Pero también por eso a tiempo empecé a reconocer que las salidas no son ni los Bolsonaros, ni los Milei, ni los Duques, ni los Piñera, ni Bukele, ni Trump, y que esta obsesión con vamos a hacer populismo de derecha para acabar con el populismo de izquierda nos está llevando a un momento histórico donde la verdad, la objetividad no se está premiando. Le ha pasado a mucha gente. John Stossel de Fox Business se fue porque como libertario no quería seguir la agenda de Trump. Estamos en el país de Trump ahora, estamos tú y yo conversando aquí en Nueva York. Sí, en español, en el Central Park.
con mucha preocupación. Y sobre todo ahorita que estuve en Israel y pude ver que esas alianzas con Netanyahu... Durante la guerra. ¿O los ataques a Irán también? Los 2 días antes de los ataques a Irán yo pude volver. Estuve 10 días en un recorrido por varios lugares, incluyendo el West Bank. Y es bien triste lo que está pasando allá porque encontré gente que está siendo secuestrada por sus gobiernos en ambos lados y que son la gente que quiere la paz, pero que la mayoría están siendo jalados a hacer estos extremismos, igual que aquí de este lado. Te acabo de traerte a Trump. ¿Qué piensas de Trump? Me preocupa muchísimo lo que está haciendo. Creo que... ¿Pero en qué sentido? ¿Las redadas? Las redadas, esta manera de decir que la culpa de todo lo que está pasando en Estados Unidos es 60 millones de latinos que viven y producen acá. Esas generalizaciones son terribles. El hecho de que hablen del narcotráfico como el gran peligro, ¿y por qué no hablan de legalizar las drogas? Tan fácil que sería perseguir a los narcos, sí, eso es casi si impensable se despenalizaran las drogas. O sea, habla de estos monstruos sin hablar de lo que realmente acabaría con el problema. Y la peor de todas es que habla de, para mis amigos libertarios o ex amigos libertarios, de aranceles, de cerrar fronteras. O sea, todos los libertarios de mi gente que se han peleado conmigo por defender las ideas y por defenderlo a él, ni siquiera por el libre mercado, porque te decían, ok, no va a haber libertad individual, es cierto, pero por lo menos vamos a tener libertad económica. No hay ni eso. ¿Cómo le está afectando a los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala Trump? Los semilleros lo usan para atacar a la derecha, como diciendo, les van a quitar la visa, ustedes privilegiados, que siempre les ha gustado Miami. En México, fatal. En México ha habido protestas contra los gringos, en la Condesa y en la Roma, de que los gringos se larguen, de que la gentrificación, y todo esto viene por ese odio. El odio obviamente produce más odio. Termino con esto. ¿Dónde traes la cabeza? ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres hacer? Me preocupan mucho los extremismos, me preocupa que la salud mental no está nada bien. Por primera vez en Estados Unidos el suicidio es la causa número 1 de muerte entre jóvenes, ya no es ni siquiera los accidentes automovilísticos. En América Latina casi no hablamos de salud mental. No hablamos de salud mental, no hay datos, y yo sé que la cosa tiene que estar muy mal porque la cantidad de violencia doméstica, de familias que se están peleando por cualquier tema, política, religión, es grandísima, la exclusión. Entonces ahorita mi cabeza está en este cuarto libro donde hablo de salud mental, hablo de la necesidad de que si no estamos bien psicológicamente, no vamos a tener decisiones políticas acertadas, mucho menos económicas. Y tengo un podcast que se llama Red Pill Nation, que lo estoy haciendo desde la Universidad de la Libertad, donde también estoy invitando a voces que abracen la responsabilidad, que es la hermana gemela de la libertad que a casi nadie le gusta, ¿no? Porque la responsabilidad implica esa habilidad de responder por uno mismo que a falta de ella pues nos lleva a estos autoritarismos. ¿En 10 años podremos hablar de Gloria presidenta? Ojalá que sí. Todo puede pasar. La buena noticia es que depende de los guatemaltecos. La mala es que también depende de los guatemaltecos. Pero en el momento en que sea posible competir desde un lugar transparente, hice hasta un concurso. Dije, le pago un montón de miles de dólares al guatemalteco que me pueda demostrar que se puede hacer un partido político limpio en Guatemala. Y no has gastado $1. No gasté ni $1 y les di como 2 semanas, les dije, pueden preguntarle a ChatGPT, pregúntenle a Grok, si ustedes me dicen cómo se puede hacer un partido político de manera limpia y que pueda ganar, obviamente. Bueno, ahora vamos a ver, después de esto, a ver si sale. Vamos a revivir la apuesta, el que de verdad pueda demostrar que se puede hacer un partido de manera limpia y que le gane a toda esa bola de corruptos, enséñemelo, yo lo contrato en mi staff, pero para mí es mucho más barato y mucho más limpio hacerlo como independiente. Gloria, gracias. Gracias a ti, Una buena Jorge. conversación, te lo agradezco tanto. Un gusto. Gracias. Éxitos en este nuevo proyecto. Desde Nueva York, así ven las cosas. Bye.